Resulta asombroso, ¿eh? Mararse a pensar un momento en la evolución que han tenido los motores diésel en las últimas décadas. Quienes lleven un tiempo en el mundo de la automoción o, bueno, simplemente quienes tengan buena memoria para los sonidos de la calle, recordarán perfectamente aquellos vehículos de los años 80 y 90. Uy, sí. Aquellas máquinas pesadas. Exacto. Eran máquinas ruidosas, con un traqueteo inconfundible, de esos que despertaban a todo el vecindario en las mañanas frías de invierno. Eran mecánicas muy toscas y, a ver, seamos sinceros, propensas a soltar unas nubes de humo negro considerables en cada acelerón fuerte. Parecía que la potencia estaba indisolublemente ligada a la suciedad, al ruido y al humo. Totalmente. Sin embargo, si hoy en día levantamos el capó de un vehículo diésel moderno, nos encontramos con un panorama completamente distinto. Se han convertido en auténticos prodigios de la eficiencia. O sea, son motores capaces de entregar una potencia descomunal, con un consumo irrisorio y unos niveles de limpieza que sinceramente habrían parecido pura ciencia ficción hace apenas 30 años. Es una pasada el salto que hemos dado. Y por eso hoy vamos a realizar un análisis exhaustivo de esta revolución. Vamos a explorar a fondo el auténtico cerebro electrónico que ha hecho posible este milagro de la ingeniería. Y para guiarnos en esta inmersión total en la materia, nos acompaña una voz verdaderamente autorizada, alguien que, bueno, no solo conoce la teoría a la perfección sobre los planos de diseño, sino que ha lidiado con estos sistemas en la práctica diaria. Así es. Estar aquí para hablar de este salto tecnológico monumental. Porque, efectivamente, la diferencia fundamental entre aquellos motores clásicos, pesados y ruidosos y los motores actuales, pues no radica tanto en la forma del bloque motor ni en los pistones. Claro, el bloque de metal es parecido. Eso es. El gran secreto reside en cómo se gestiona y cómo se introduce exactamente el combustible en su interior. Lo que ha ocurrido en estas décadas ha sido un triunfo del control milimétrico, te diría que casi a nivel molecular, sobre la fuerza bruta puramente mecánica. Y yo estoy encantada de poder desgranar esto hoy. Genial. Pues nuestra misión en esta charla es desmitificar los sistemas de alimentación diésel con gestión electrónica. Vamos a desentrañar esas siglas que, a ver, todo el mundo ha visto alguna vez en los portones traseros de los coches. TDI, HDI y el famoso sistema inyector-bomba. Queremos entender por qué tuvieron que surgir de la nada, cómo funcionan sus entrañas y por qué cambiaron las reglas del juego. Así que, vale, vamos a desgranar esto. Durante muchas décadas, la inyección mecánica tradicional hizo su trabajo sin demasiadas quejas. Sí, eran sistemas muy robustos. Bombas impulsadas por el propio giro del motor, que, básicamente, empujaban el combustible hacia los cilindros. Pero llegó un momento en el que la industria tuvo que jubilar esa tecnología de forma obligatoria. Entiendo que las normativas europeas anticontaminación se pusieron muy serias. Muy, muy serias. Y el mercado a la vez exigía vehículos con mucha más potencia. Entonces, ¿por qué la inyección mecánica clásica, que era tan fiable, de repente ya no podía seguir el ritmo? Pues, a ver, la respuesta corta y la raíz de todo el problema es la falta de precisión. Para que un motor diésel queme el gasoil de forma verdaderamente limpia y eficiente, necesita pulverizar ese líquido hasta convertirlo en una niebla finísima. Como un spray, digamos. Más que un spray, casi a nivel molecular. Y para lograr esa pulverización tan extrema dentro de una cámara, que recordemos ya está llena de aire muy comprimido, se necesita someter el combustible a unas presiones brutales. Hablamos de presiones que oscilan entre los 350 y los 2000 bares. Madre mía, para ponerlo en perspectiva, la presión de los neumáticos de un coche ronda los 2,5 bares. Imagínate. Hablamos de presiones colosales. Y claro, una bomba mecánica tradicional, que dependía de simples engranajes y palancas, pues simplemente no podía manejar esas presiones de forma dinámica. Ya no daba más de sí. Ni tampoco podía decidir de forma autónoma en qué milisegundo exacto convenía inyectar según se hacía frío fuera o según la carga del vehículo. Ahí es donde entra en juego la unidad de control electrónico, o UCE, que asume el papel de cerebro del sistema. El famoso ordenador del coche. Exacto. Pero, claro, un cerebro electrónico, por muchísima capacidad de procesamiento que tenga, no sirve de absolutamente nada si está ciego y sordo en medio de una caja metálica. Necesita sentidos para percibir lo que ocurre dentro y fuera del motor en tiempo real. ¿Y esos sentidos son los sensores? Efectivamente. Me resulta fascinante ver cómo la electrónica ha transformado los elementos más cotidianos. Por ejemplo, el pedal del acelerador. Hace años, pisar el acelerador significaba tensar físicamente un cable de acero. Sí, el clásico cable del acelerador que a veces se rompía. Eso es, un cable que abría el paso de combustible en una bomba mecánica.
Pero hoy en día parece que ese cable ha desaparecido por completo. Ha desaparecido totalmente. El acelerador moderno es en realidad un potenciómetro. Es un componente 100% electrónico. Cuando se pisa ese pedal ya no se mueve ninguna pieza mecánica bajo el capó. Simplemente se envía una señal eléctrica de voltaje variable a la unidad de control. O sea, le dice al cerebro cuánta potencia queremos. Eso es. Y lo más interesante desde el punto de vista del diseño es su mecanismo de seguridad. Es brillante. Si ese sensor llegara a fallar por algún motivo, un cortocircuito o desgaste, el cerebro electrónico lo detecta al instante, entra en un modo de emergencia y deja el motor acelerado a un régimen fijo, normalmente a unas 1300 revoluciones por minuto. Entiendo. O sea, lo justo para no quedarte tirado en medio de una carretera peligrosa y poder llegar a un arcén, pero eliminando el peligro de que el coche se acelere sin control. Claro, es pura seguridad pasiva. Es una solución muy inteligente. Y luego tenemos otros sensores que leen el entorno, como el famoso caudalímetro, el medidor de masa de aire. Ah, ¿el caudalímetro? Lo fascinante aquí es cómo cambia diametralmente la función de este mismo sensor dependiendo de si lo montamos en un motor de gasolina o en uno diésel. A ver, cuéntame eso. Pues en un bloque de gasolina, el caudalímetro sirve principalmente para que la centralita sepa cuánto aire entra y así inyectar la gasolina exacta. Mantiene la mezcla perfecta. Vale. Pero en los motores diésel, este sensor asume una misión fundamentalmente ecológica. Sirve para calcular con precisión matemática qué cantidad de gases de escape se deben recircular de vuelta hacia la admisión. Ah, la famosa válvula EGR. Esa misma. Al volver a introducir una parte controlada del humo inerte en el motor, se consigue reducir la temperatura máxima de la explosión. Y al bajar esa temperatura, se reduce drásticamente la formación de los temidos óxidos de nitrógeno, los NOx, que son súper contaminantes. Es decir, es como un sistema de reciclaje en tiempo real que sacrifica un poco de aire limpio para enfriar las cosas por dentro y no contaminar la ciudad. ¿Tal cual? Sí, fíjate, hay otro detalle que me generó mucha curiosidad al repasar los sensores. Uno entiende perfectamente que el motor necesite conocer la temperatura del aire o del refrigerante, pero resulta que la unidad de control también está conectada a los sensores de los pedales de freno y de embrague. Sí, sí. Están interconectados. Pero, ¿qué le importa exactamente el sistema de inyección si alguien está pisando el embrague? Pues le importa muchísimo. Todo obedece a razones de seguridad activa y de confort. Si la unidad de control detecta que se está rozando el pedal del freno, su programación dicta que debe cortar inmediatamente el suministro de combustible. Es implacable. Claro, si quieres frenar, el motor no debe seguir empujando. Exacto. Anula el peligro si, por un despiste, estás pisando freno y acelerador a la vez. Y por otro lado, la lectura del embrague es pura gestión del confort. Cuando pisas el embrague para cambiar de marcha, el sensor avisa a la centralita en milisegundos para que reduzca una minúscula fracción el caudal de combustible. Ah, para evitar ese tirón brusco. Eso es. Ese microajuste logra que la transición entre marchas sea increíblemente suave. Al final todo el coche es una red neuronal enorme, y entiendo que esta capacidad de cálculo tan bestia es lo que permite algo que mecánicamente era inalcanzable. Me refiero a la capacidad de dividir una única explosión en el cilindro en varias fases diferenciadas. Exactamente. Esa división es el gran secreto detrás del confort acústico moderno, el motivo por el que los diésel actuales ya no suenan a tractor. El famoso traqueteo. Claro, en los sistemas antiguos, el inyector metía todo el combustible de golpe. Esa gran masa de diésel explotaba al unísono y generaba una onda de choque violenta, mucho ruido. Hoy, gracias a la rapidez de la electrónica, se realiza primero una preinyección. Una especie de aperitivo antes de la combustión. Muy buena forma de verlo. Consiste en introducir una gota microscópica de combustible a baja presión, justo una fracción de segundo antes de la inyección principal. Esa diminuta gota se inflama y crea un precalentamiento suave en la cámara. Así, cuando entra la inyección principal, el diésel se encuentra con un ambiente ya caliente. Y la explosión es más progresiva. Mucho más controlada, suave y sobre todo silenciosa. Y no podemos olvidar la fase final, el fin de la inyección. Este momento debe ser un corte limpio y radical, como si cayera una guillotina. Una guillotina. Sí, porque si el inyector es lento al cerrar y deja escurrir unas últimas gotitas gruesas sin presión, ese gasoil no se pulveriza bien, no se quema y acaba saliendo por el escape formando esa nube de humo negro tan fea.
Madre mía, todo ese complejísimo baile de presiones, preinyecciones y cortes de guillotina ocurriendo miles de veces por minuto en cada cilindro. Bueno, hablemos entonces de cómo la industria aplicó toda esta teoría a la carretera real. Pasemos a explorar el primer gran sistema protagonista, los motores TDI. La inyección directa turboalimentada. Exacto. Por lo que parece, los ingenieros básicamente tomaron el circuito de combustible clásico y le implantaron esteroides electrónicos. Fue el primer gran puente entre las dos eras. El sistema TDI inicial mantenía una arquitectura que cualquier mecánico de la vieja escuela reconocería. Un depósito, un filtro, una bomba de inyección rotativa acoplada al motor y líneas de alta presión. Todo muy mecánico hasta ahí. Sí, había bombas de émbolos, radiales y axiales. Pero la verdadera revolución invisible fue que esa bomba ya no decidía por sí sola, gobernada por muelles. Le instalaron actuadores electromagnéticos controlados por la UCE. La centralita procesaba los datos y le daba órdenes eléctricas a la bomba para ajustar milimétricamente el caudal. Aquí es donde se pone realmente interesante. Porque la centralita controlaba la bomba enviando un único pulso de presión por ciclo. Pero antes hablabas de la magia de la preinyección para silenciar el motor. Si la bomba solo enviaba un latigazo de presión, ¿cómo demonios lograba el sistema TDI hacer dos inyecciones distintas? Tengo entendido que lo lograban mediante pura genialidad física en el propio inyector, los inyectores bimuelle. Exacto, los inyectores bimuelle. Pero a ver, me cuesta visualizar esto a largo plazo. Si todo este baile depende de la resistencia física de dos simples muelles de acero, ¿no es un sistema súper propenso a desajustarse con el calor y la fricción a lo largo de los años? Es una duda muy lógica. Fue uno de los grandes retos. Para entender cómo funciona sin desajustarse, hay que ver este inyector bimuelle como una verdadera obra de arte de la metalurgia. En su interior, esconde dos muelles, cada uno calibrado con una dureza diferente y fabricados con aleaciones muy resistentes a la fatiga térmica. Vale, un muelle blando y uno duro. Eso es. El proceso es fascinante. Cuando la bomba envía ese único pulso de combustible presurizado, la presión sube rápidamente. Al llegar a una presión moderada, el primer muelle, el blando, cede. La aguja se levanta un par de milímetros y deja pasar esa primera gota microscópica. Ahí tenemos la preinyección física. Exacto. Pero la bomba sigue mandando un caudal enorme. La presión no se detiene, sigue escalando. Al alcanzar un umbral muchísimo mayor, cede finalmente el segundo muelle, el robusto. La aguja se levanta por completo y entra el torrente principal de gasoil. Es increíble. Lograron dividir un solo pulso hidráulico en dos eventos apoyándose únicamente en las leyes de la física. Es una solución elegantísima. Pero claro, si ese inyector es 100% mecánico, el cerebro electrónico necesita alguna forma de saber que ese componente ha hecho su trabajo a tiempo. Claro, la centralita no podía quedarse ciega. Para solucionar eso idearon el transmisor de carrera de aguja. ¿Y eso qué es? Pues en uno de los cilindros instalaron un inyector especial que además de los muelles incorporaba una diminuta bobina magnética. Cuando la aguja de acero se levanta, impulsada por el diésel, su movimiento altera sutilmente el campo magnético de esa bobina. Exactamente. Esa levísima perturbación viaja hasta la unidad de control. Así, la centralita sabe el momento exacto, en microsegundos, en el que el combustible empezó a entrar. Y si detecta un retraso por desgaste de la bomba, corrige sus algoritmos y adelanta la orden para la siguiente explosión. Es decir, pasamos de afinar los motores de oído en el taller a ajustarlos dinámicamente midiendo alteraciones magnéticas microscópicas. Un salto brutal. Pero claro, si el TDI era tan preciso, ¿qué necesidad hubo de cambiar de paradigma tecnológico? ¿Qué limitación técnica forzó a la industria a desarrollar el sistema HDI, el Common Rail? Pues la limitación insalvable del TDI era la dependencia temporal entre la generación de la presión y la inyección en sí. Explícame eso. La bomba solo generaba alta presión en el instante exacto en el que el cilindro necesitaba el combustible. A bajas revoluciones, la bomba giraba más despacio y no podía generar la máxima presión. Sin presión máxima, la pulverización no es perfecta y aumentan las emisiones. Además, al depender de un pulso físico, era imposible hacer 3, 4 o 5 inyecciones por ciclo. Había que romper esa dependencia. Y ahí entra el sistema HDI, la inyección directa a alta presión o conducto común. Al leer sobre este divorcio tecnológico, intentaba visualizarlo. A ver qué te parece esta analogía.
¿Sería correcto compararlo con la red de agua de una ciudad? A ver. Hay una planta de bombeo central que mantiene todas las tuberías presurizadas de forma constante. Y cuando alguien abre un grifo en su casa, el agua sale a presión al instante, sin tener que esperar a que la central bombee agua en ese preciso segundo. Grueso que recorre el motor, el famoso conducto común o raíl. El almacén de presión. Ese es el almacén. Y conectados a ese almacén están los inyectores, que en este sistema abandonan los muelles mecánicos y se convierten en unas válvulas electromagnéticas complejísimas gobernadas por la centralita. Al disponer de ese almacén a máxima presión en todo momento, me imagino que las posibilidades de control por parte de la centralita se multiplican exponencialmente. Si conectamos esto con el panorama general de la automoción moderna, tener esa reserva de alta presión disponible instantáneamente, da igual si estás al ralentí o a 120 por hora, otorga una flexibilidad absoluta. Claro, ya no hay restricciones mecánicas. Ninguna. La unidad de control puede ordenar a un inyector que se abra y se cierre múltiples veces en un solo ciclo. Ya no nos limitamos a la preinyección y principal, ahora podemos ejecutar postinyecciones. ¿Y para qué sirve inyectar combustible después de la explosión? Pues ese combustible no genera potencia. Viaja por el tubo de escape y se quema más adelante, elevando artificialmente la temperatura. Esto es vital hoy en día para incinerar la carbonilla en los modernos filtros de partículas, esencial para mantener el aire limpio en las ciudades. Fíjate, profundizando en el hardware de este Common Rail, hay detalles que rozan el límite de los materiales. Por ejemplo, tener una bomba empujando líquido a 1500 bares constantemente sin descanso. Debe robar muchísima fuerza al motor y calentar el combustible por pura fricción, ¿no? Es un desafío térmico tremendo. Por eso incluyeron en la bomba una electroválvula de anulación. Esta bomba suele tener 3 pequeños pistones. Si vas llaneando por una autopista y el motor requiere muy poco combustible, la unidad de control activa esta válvula y anula uno de los 3 pistones. Apaga un tercio de la bomba, literalmente. Exacto. Deja de usar un tercio de su capacidad. Esto alivia el esfuerzo mecánico, ahorra energía y, sobre todo, evita sobrecalentar el gasoil comprimiendo volúmenes que no vas a usar. Otra preocupación lógica. ¿Qué ocurre si hay una avería, una fuga con esas presiones letales almacenadas en el conducto común? Para mitigar ese riesgo, han diseñado unos pequeños salvavidas, conocidos como limitadores de flujo. Están en los conectores del raíl hacia las tuberías de cada inyector. Si un tubo revienta y hay una fuga masiva, se produce una caída súbita de presión. Lógico. Pues esa diferencia de presión hace que un pequeño muelle desplace una pieza metálica que tapona herméticamente ese conducto en concreto. Es un seguro de vida mecánico que aísla el problema y evita que todo el raíl se vacíe. ¡Qué ingenioso! Hay otra cuestión que me llama la atención. Para gobernar estos inyectores sometidos a miles de bares de presión, ¿basta con la red eléctrica estándar de 12 voltios de la batería? Ni de broma, la fuerza convencional es insuficiente. Imagina que la centralita necesita levantar una aguja metálica sobre la que recae una presión equivalente a poner el peso de un coche entero encima de una moneda pequeña. Es una barbaridad. Para vencer esa resistencia en menos de un milisegundo, la unidad de control viene equipada con condensadores internos. Cuando decide inyectar, lanza un pulso eléctrico fulminante de unos 80 voltios y hasta 20 amperios. Madre mía, una descarga en toda regla. Un latigazo tremendo diseñado solo para abrir la válvula. Una vez abierta, la electrónica reduce la corriente a unos 50 voltios para mantenerla abierta el tiempo necesario. Todo en fracciones ínfimas de segundo. Básicamente es como darle una patada a una puerta blindada para abrirla de golpe y luego aguantarla con el hombro para que no se cierre. Exactamente, esa es la imagen. Fascinante. Pero, a pesar de las maravillas del Common Rail, la ingeniería nos deparaba un tercer contendiente. Un sistema para los puristas del rendimiento. El sistema inyector bomba. Palabras mayores. Aquí decidieron desechar la bomba central, desechar el raíl y fusionar ambos elementos en una sola pieza por cilindro. Si el Common Rail ofrecía tanta flexibilidad, ¿por qué molestarse en tomar un camino mecánicamente tan intrincado? Porque en la persecución de la pulverización perfecta, el gran enemigo oculto son las tuberías metálicas de alta presión. Por muy grueso que sea el acero, cuando inyectas un líquido a más de 1000 bares, las paredes de la tubería se expanden elásticamente a nivel microscópico. Claro, el metal cede un poquito. Ese levísimo abombamiento absorbe una parte de la fuerza hidráulica y retrasa la inyección una fracción de segundo crítica. El inyector bomba nace para eliminar radicalmente esas cañerías.
El combustible llega a presiones muy bajas a este componente situado dentro de la culata. Y ese componente es, a la vez, bomba e inyector. Todo en uno. Todo en uno. Y la magia es que no es impulsado eléctricamente, sino que es accionado de forma física y violenta por una leva del propio árbol de levas del motor. Será, regresamos a la fuerza bruta mecánica, pero con la precisión electrónica. Y tengo entendido que las cifras de presión aquí dan verdadero vértigo. Totalmente. Al erradicar la elasticidad de las tuberías y aprovechar el empuje directo del árbol de levas, el sistema inyector-bomba es capaz de alcanzar los 2050 bares de presión. Una locura. Era la presión máxima absoluta disponible en el mercado. A 2050 bares, el gasoil no se rocía, literalmente se desintegra en una niebla microscópica. Cuando pisas a fondo, esta pulverización extrema garantiza una combustión violentamente rápida. El empuje al volante era espectacular. Pero aunque el empuje sea físico, la decisión de cuándo inyectar sigue siendo electrónica. El rito aquí es que en este sistema tan compacto y sometido a tanto estrés térmico, no hay espacio para colocar el sensor magnético que medía la aguja en el TDI. No hay sitio. Entonces, ¿cómo sabe el cerebro electrónico que esa inyección a 2000 bares ha comenzado realmente? Aquí entramos en uno de mis conceptos favoritos. Un alarde de inteligencia electrónica absoluto. En análisis del BIP, o el comienzo del periodo de inyección. Al no poder poner un sensor físico que sobreviva ahí dentro, los ingenieros programaron a la centralita para analizar el comportamiento invisible de la propia electricidad. A ver, explícame esto paso a paso. Cuando la unidad de control envía corriente eléctrica a la electroválvula para cerrarla y empezar a presurizar el diésel, la aguja metálica choca físicamente contra su asiento de metal. Ese choque microscópico provoca una levísima alteración en el campo magnético de la bobina. Y esta perturbación se traduce instantáneamente en una minúscula caída temporal en la gráfica de la intensidad de corriente. Espera, a ver si lo entiendo para visualizarlo de forma sencilla. O sea, leen la firma eléctrica de un choque puramente mecánico. Es como si alguien cerrara la puerta principal de una casa dando un portazo muy violento y tuvieras que la bombilla del pasillo parpadea apenas un milisegundo por la vibración de los cables. Es una excelente forma de visualizarlo. Ese es el concepto exacto, pero llevado a un nivel microscópico y medido en microsegundos. ¡Qué barbaridad! El cerebro monitoriza continuamente esa gráfica de intensidad. Cuando detecta ese parpadeo en la corriente, el algoritmo infiere que la válvula acaba de chocar y que se está empezando a presurizar el cilindro. Analizando esa lectura invisible, la centralita ajusta cuándo debe mandar el pulso para el siguiente ciclo. Es llevar el diagnóstico de un bloque de metal pesado a un nivel subatómico. Totalmente. Y como añadido, todo este proceso de fricción genera muchísimo calor. Por eso, el combustible que el inyector no llega a utilizar y retorna al depósito cumple una misión crítica. No es desperdicio, se bombea a propósito para usarlo como refrigerante. Para enfriar a la bestia. Claro. Ese gasoil baña y extrae el calor del inyector bomba, que sufre un castigo demoledor y arrastra cualquier diminuta burbuja de vapor que arruinaría la precisión de la siguiente inyección. Entonces, ¿qué significa todo esto? Repasando el camino que hemos recorrido hoy, es evidente que hemos asistido a un viaje tecnológico espectacular. Empezamos analizando esos motores ruidosos, cuyas bombas empujaban el combustible a ciegas. Vimos el nacimiento del TDI, donde unos inyectores basados en un doble muelle suavizaban el golpe. De ahí saltamos al HDI, que divorció la presión de la inyección, creando ese almacén constante operado con latigazos de 80 voltios. Sí. Y hemos culminado explorando la fuerza bruta del inyector bomba, capaz de desintegrar el gasoil a más de 2000 bares. Todo orquestado por sensores que leen cientos de veces por segundo cómo rozamos el freno o a qué temperatura entra el aire para reducir el consumo un 20% y eliminar el humo negro. Si conectamos esto con el panorama del desarrollo industrial humano, esto plantea una pregunta importante sobre cómo superamos nuestros límites. Lo que hemos analizado hoy es, en esencia, el triunfo rotundo del control electrónico algorítmico sobre las inmensas limitaciones de la mecánica pura. Es la digitalización de la fuerza bruta. Tal cual. Se ha logrado manipular fluidos dentro de un entorno infernal, con presiones aplastantes, y se ha hecho con un equilibrio impensable entre respeto ecológico y alto rendimiento. Y fíjate, esa digitalización de la fuerza bruta me lleva a plantear una reflexión final para quienes nos escuchan hoy. Un pensamiento un poco provocador.
Si la ingeniería ha sido capaz de dominar las leyes de los fluidos a más de 2000 bares, inyectando gotas casi moleculares guiadas por parpadeos eléctricos invisibles para hacer que un bloque de hierro funcione tan limpio, ¿qué sucederá el día de mañana? Es una gran pregunta. Imagínate, ¿hasta dónde llegaremos cuando alguien aplique este mismo nivel de precisión y control de microfluidos a la medicina moderna? Extrapolar esta tecnología para diseñar microbombas capaces de inyectar y dosificar medicamentos de forma hiperprecisa, directamente en el torrente sanguíneo actuando célula a célula. Desde luego que pone los pelos de punta a pensarlo. Es un pensamiento que invita a asombrarse y a seguir investigando las infinitas aplicaciones de lo que hoy vemos como simple mecánica. Y con esta fascinante incógnita sobre el futuro potencial de la microgestión de fluidos, despedimos nuestra inmersión en las fuentes de hoy. Ha sido un auténtico placer sumergirnos juntos en las profundidades de la ingeniería. Hay que seguir cuestionando lo establecido y sobre todo manteniendo viva esa curiosidad por comprender cómo funcionan las máquinas que moldean nuestro mundo.